Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Lo primero, decir que estamos muy agradecidos por las preguntas que estáis mandando a través de las redes. Trataré en este caso de contestarlas lo mejor que pueda. Sí es cierto que las preguntas a veces que nos llegan son preguntas que, sin conocer el contexto personal de aquellas personas que la están trasladando, pues nos obliga, o en este caso me obliga, a no poder profundizar mucho, pero sí, por lo menos en la intención mía está el poder solucionar o dar respuesta de una manera pues lo más concreta posible a estas cuestiones que nos planteáis. Gracias, animamos a seguir haciéndolo. ¿Qué es un ERES? Como sabéis todos, tenemos habitualmente en la congregación, en la IAPM, una serie de reuniones a las que denominamos ERES. ERES significa Espíritu de Restauración. Y lo que prima en esto es la administración del poder del Espíritu Santo. Venimos afectados por muchas situaciones en la vida, tocados en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestro cuerpo. Lo que pretendemos en esas reuniones es acercarnos sin prisas, crear un ambiente espiritual donde el poder de Dios se pueda mover. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es buscarle a Él, que ese poder suyo sobrenatural toque nuestras vidas. Y te puedo asegurar que ese tiempo de ministración produce cambios instantáneos en las personas que lo viven. Son llenos del Espíritu Santo, sanidad, restauración del alma. Esto es un ERES, una oportunidad de Dios para ti. ¿Cómo empiezo a leer la Biblia? El apóstol Pedro, San Pedro, expresó en una ocasión a Jesús: Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Antes de contestarte la pregunta, déjame que te diga dos cosas para mí importantes. Primero, que la Biblia es la palabra de Dios, por tanto, esa palabra viva. ¿A quién vamos a ir? ¿Dónde vamos a acudir a encontrar esa vida? En la Biblia vas a encontrar esa vida, ese espíritu de vida de los autores inspirados por Dios, y que van a provocar en nosotros realmente no solamente un cambio, sino poder escuchar a Dios y, por supuesto, ese aliento de vida que necesitamos. Por otro lado, decirte que también la Biblia es poder de Dios. Tantos cambios pueden venir a nuestra vida a través de la lectura de la Biblia, que es importante no errar, no ignorar el poder que tienen las propias Escrituras. Te daré algunos consejos para la persona que ha preguntado cómo empezar a leer la Biblia. Entiendo que lo quiere hacer y que bueno, pues no sabe cómo hacerlo. Te diré algunos detalles interesantes una vez que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Primero, que no tengas prisa por leerla. Disfrútala, no hay prisa. Sé que hay planes de lectura de la Biblia en un año, pero no te preocupes por eso. Léela, disfrútala. Segundo, acompáñala con oración. Pídele a Dios que te hable. No es un libro más. No lo leas como un libro más. No lo leas como un libro de literatura, que tiene literatura y mucha literatura para disfrutar. Léelo como esperando que Dios te hable. Luego, por tanto, acompáñalo con oración. Sé constante cada día. Fíjate que desde mi punto de vista pastoral te diré que es más importante la constancia de leer la Biblia y de enfrentarte a la Biblia todos los días, mucho más que incluso la cantidad de lectura que puedas hacer. Por otro lado, busca un lugar tranquilo donde puedas estar sin ningún tipo de problema, sin televisión, sin iPad, sin teléfono, para que tú y Él, tú y Dios, oración y Biblia puedan empezar a funcionar en tu vida. Y si es la primera vez, el consejo que te puedo dar es que empieces a leer el Nuevo Testamento, lo que son los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en concreto, si es la primera vez que empieza por el Evangelio de Juan, que es el Evangelio del amor, del discípulo amado. ¿Cómo enfrentar los momentos de ansiedad? Es obvio que la persona que está haciendo al equipo esta pregunta, está pasando por un momento, obviamente, de ansiedad. Necesitaría poder tener un contacto con esta persona para poder quizás darle un consejo mucho más ampliado, ¿no? Pero en este caso te diré algunas cosas desde mi punto de vista. Sé que esto no te va a consolar,
pero todos estamos metidos. En algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna experiencia con la ansiedad, es decir, con situaciones que nos han provocado, situaciones externas que nos provocan un estado de ansiedad. La ansiedad está relacionada con los sentimientos, está relacionada con los pensamientos. Hay momentos de depresión, momentos de caernos, de no saber, de no poder ni siquiera a veces como respirar y decir qué me está pasando, de no tener el ánimo suficiente para salir hacia adelante. Todo eso nos ha pasado a nosotros. A mí me ha pasado, he vivido con esto. El Señor Jesucristo en algún momento en los evangelios dijo: en el mundo tendréis aflicción. Es decir, no vamos a poder evitar la aflicción. La aflicción, la propia vida trae aflicción, situaciones en la vida que van a estar ahí. El asunto en todo esto es cómo afronto yo eso, de qué manera afronto yo esas situaciones que me vienen en la vida y que no me provoquen esos estados de ansiedad, de asfixia, de angustia, de depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Te diré dos cosas con respecto a esto, porque he meditado mucho en esta pregunta. Y lo primero que te diré es lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, 7. Echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo primero que te voy a decir es que Él tiene cuidado de ti. Que no te creas que estás solo, sino que Él tiene cuidado de ti. Eres su hijo o su hija y Él te va a cuidar absolutamente en todo. Luego, por tanto, metámosle oración en todo esto. ¿Cómo vivo mis tiempos de angustia o de ansiedad? Pídele a Dios. Echa tu ansiedad sobre Él y Él tendrá cuidado de ti. En otro lugar de la Biblia encontramos la experiencia del apóstol Pablo, cuando él habla diciendo: mira, he tenido tantas experiencias, me he encontrado tumbado, derrotado, frustrado en algunas ocasiones, pero de todas me sacó el Señor. Léete capítulo 8 de Romanos. Eso es lo que te vengo a decir también a ti, que la victoria está en ti, que el poder de Dios está en ti. Y por último, y para mí lo más importante, meditando el antídoto de la ansiedad. Hay un recurso o hay una experiencia a la que tú has sido llamado para enfrentar lo que es la ansiedad. El antídoto espiritual se llama paz. Paz. Jesús lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y cuando habla de os dejo no quiere decir que la deja ahí, que la puedes coger, sino que Él pone, la deja, la hace habitar en nosotros. Luego, la paz de Dios es la que va a echar esa ansiedad de ti. ¿Cómo lo hace? Fíjate que el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo para mí es la clave de poder echar de nuestra vida todo ese tipo de situaciones y que podamos afrontar la vida como nos venga, sin necesidad de estar angustiados, afanados, turbados, preocupados, ansiados, que es la llenura del Espíritu Santo. Junto con el Espíritu Santo está su fruto, y ese fruto es paz. Y tú ya tienes el Espíritu Santo, luego hay paz en ti. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, esa paz desbordará. Y esa paz que desborda, que es una paz que no entiende el mundo, es entonces donde tú podrás experimentarla y verás cómo esos momentos de ansiedad cambian por el poder de Dios a algo mucho, mucho más. En Filipenses 4:6, sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias, y la paz de Dios gobernará vuestros pensamientos y vuestro corazón. Este es mi deseo para la persona que pregunta esto, porque esto es lo que ocurre. Cuando yo me acerco a Dios, el poder de Dios entra o toca mi vida y esa paz de Dios empieza a gobernar mis pensamientos y mi corazón. Luego, la ansiedad que muchas veces se produce aquí y la ansiedad que se produce aquí desaparecen en el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho. ¿Cómo saber qué es lo que Dios tiene para mí cuando recibo palabras contradictorias? La pregunta es muy interesante y te quiero decir que Dios nos ha permitido, nos ha dado herramientas precisamente para poder distinguir ese tipo de situaciones que nos pueden pasar. Puede haber algo contradictorio, efectivamente. Dios me habla una cosa, Dios me habla otra cosa, parece que son contradictorias, alguien se acerca, me da una palabra de Dios
y puede ser contradictorio con respecto a lo que tengo. Todo eso es asumible y es parte de esta jugada. Pero ¿cómo podemos hacer entonces para dirimir este asunto? Primeramente te voy a decir dos cosas, pero una es, usa los filtros que Dios nos ha establecido en las Escrituras. Primeramente, el primer filtro es las propias Escrituras. Ese es el filtro, esa es la palabra profética más segura. Luego, por tanto, si lo que tú has recibido, lo que tú crees que tienes de Dios, no se ajusta al patrón bíblico, no se ajusta a lo que la Biblia dice, no se ajusta a ningún modelo ni a ningún ejemplo de ningún personaje bíblico, en principio, déjalo un poco aparcado, quédalo ahí. Por otro lado, busca. La Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos quede todo asunto, ¿no? Se resuelva todo asunto. Busca más testimonios sobre ese asunto. O sea, no te quedes en, es contradictorio, me parece contradictorio y lo aparco y lo tiro. Lo que yo te diría es, pide a Dios, pregúntale a Dios, insístele a Dios, de manera que Él te pueda hablar todavía mucho más acerca de ese asunto y puedas tener una idea mucho más completa. Y por último, el último filtro que Dios nos da son tus autoridades. Ábrelo a tu autoridad, acércate a tu pastor, acércate a tu mentor, acércate a la persona que te está acompañando en tu vida espiritual, de manera que en su consejo también puedas encontrar tú ese consejo, obviamente, para entender si lo que estás recibiendo es contradictorio o no. Y te diré otra cosa más. ¿Por qué piensas que es contradictorio? Pablo escuchó a Dios llamándole para que fuera a Roma. Y en el camino se encontró profetas que le profetizaron y dijeron, no vayas a Roma porque vas a sufrir mucho. Sin embargo, Pablo fue. ¿Era contradictorio lo que le estaban diciendo? No, no era contradictorio, era complementario. Te dejo esta idea para que tú la puedas meditar en tu casa. No todo lo que parece contradictorio es contradictorio. Mi pastor habla siempre de un puzzle, donde tú tienes una ficha y sabes encajarla, una pieza, la encajas en el puzzle y puedes tener otra pieza que no sabes qué hacer porque no la encuentras, pero no es un problema de que la pieza sea de otro puzzle, simplemente que no sabes dónde encajarla. O, con otro ejemplo, a veces cuando alguien pinta un cuadro, esos brochazos gordos que dices, no veo nada, es simplemente brochazos, y al final, cuando empiezan a perfilar ese cuadro, encuentras la imagen. Dios tiene algo que hacer contigo. Luego, por tanto, te meto esta idea para que la medites, usa los filtros de Dios y yo creo que encontrarás, siguiendo, insistiendo y preguntando a Dios, encontrarás dónde está la respuesta a todo esto. Lo cierto es que sí, al final es contradictorio, no pasa nada, lo aparcamos, pero no aparques nada. Si tú tienes un testimonio interno de que Dios te está hablando, no la aparques. Indaga, indaga, indaga y Dios te hablará. Te hará ver dónde encaja esa pieza dentro del puzzle. Bien, por mi parte nada más. Como siempre espero haber ayudado y haber colaborado en algo en la solución de vuestras dudas. Os seguimos animando, nos sentimos agradecidos por todas las preguntas que mandáis a las redes sociales y os seguimos animando a que lo podáis ir haciendo. El equipo estaremos trabajando para poder dar salida a esas preguntas tan interesantes. Por mi parte nada más. Hasta otra.